La Biblia nos dice en Juan 12, usted puede abrir en su Biblia, Juan 12, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, como siempre, la hermana afanada, Marta servía. Siempre hay alguien que es el más afanado, ¿no es cierto? Ahí está Marta sirviendo y Lázaro comía. También hay el que solo llega a comer, no, está en la casa de él. Pero Marta está afanada, Lázaro está comiendo y María le sorprende a todos. María de Betania le sorprende a todos ellos, porque dice: entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Yo me imagino este tiempo, en este momento tan especial. Unos comían, otros servían, pero nuevamente María había elegido la mejor parte, la de estar a los pies del Maestro. Pero no solo eso, a veces yo compro aceite de oliva, por ejemplo, y es un poco más caro, y pongo para la ensalada y pongo un poquito, a que no se gaste. No sé cuántos hacen eso. Compran algo caro y después quieren poner poquito. ¿Les pasa o solo a mí? Nos pasa. No, esto era caro. Pongamos un poquitito nomás. Pero María, a los pies de Jesús, no piensa un poquito nomás. Medio litro se gastó del perfume, de un perfume caro, que luego la Biblia nos dice que era lo que representaría el sueldo de un año. En el culto anterior hicimos el cálculo que era como $6,000, el sueldo de un año en Ecuador. Sí, calculado con décimos. $6,000 en un perfume. ¿Qué diría usted si es que su esposo, su esposa, su hijo, su hija, llega un invitado y se vacía $6,000 del perfume más caro que usted tiene? ¿Estaría contento? ¿Le estuviera ahorcando? ¿Se estuviera muriendo por dentro? Me estoy muriendo por dentro. A veces nos pasa que nos estamos muriendo por dentro, pero es a Jesús, no es a cualquiera a quien le están dando esto. Y María está allí, pero no solo que eche el perfume, sino que lo limpia con su propio cabello. Yo no sé, mujeres cuando están con el pelo suelto y arreglado, no sé si ustedes se botaran al piso, estar limpiando pies con su cabello. Pero eran los pies del Maestro. Y María era sensible a la voz de Dios. María sabía lo que estaba pasando posiblemente, y por eso ella lo hace en un acto de obediencia, sin considerar cuánto vale este perfume, sin considerar cuánto tiempo me costó arreglarme el cabello, sin considerar, simplemente es a Jesús. Y la verdad es que cuando miramos la cruz podemos decir: Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Y entonces, ¿qué importa una botellita de un perfume de $6,000? ¿O qué importa si vale más? Porque Jesús lo dio absolutamente todo por nosotros en una muerte y muerte de cruz. Y cuando aprendo y cuando miro lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, entonces llega algo que se llama gratitud y reciprocidad hasta cierto nivel, porque yo no puedo pagar lo que Jesús hizo por mí, pero hay cosas que sí puedo hacer por Él. Hay cosas que yo también puedo hacer, no para comprar la salvación. La salvación es gratuita. La salvación viene como un regalo del cielo para cada uno de nosotros, para aquellos que deciden aceptarle y aquellos que deciden decirle: Jesús, tú eres el Señor de mi vida, el Rey de Reyes, acepto tu sacrificio en la cruz, y no es por las buenas obras que yo pueda hacer, sino es gracias a ti, pero voy a vivir para ti. Voy a hacer cosas que pueda hacer, no para comprar, porque nada de lo que haríamos, ni siquiera ese perfume de $6,000, lograría pagar una pizca de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pero sigue avanzando un poco más la historia. Acá viene Judas, se queja Judas. No sé en qué momento Judas dañó su corazón. Judas también había estado con los discípulos haciendo milagros, y esto es algo que también me llama mucho la atención de lo que hemos estudiado en este tiempo de Cuaresma, en esta preparación para la Semana Santa. ¿En qué momento se dañó Judas? ¿En qué momento Judas cambió? Porque Judas predicó,
Judas posiblemente echó fuera demonios, pero en algún momento su corazón se dañó, y acá la Biblia ya lo dice, él era un ladrón y de vez en cuando se tomaba un poco para él. Y a veces las personas que están cerca de Jesús también tienen su vuelco, y por eso es importante que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Pero Jesús le responde a Judas: déjala en paz. Ella lo hizo, o esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrán pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él, y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creía en Jesús. No sé si alguna vez le ha pasado, o alguna vez usted ha vivido una experiencia de que Jesús le da algo, que Dios le da algo de manera sobrenatural, y la gente se enoja con usted. ¿Y él por qué tiene eso? ¿Le tienen envidia alguna vez? ¿Ha pasado? Y la gente se enoja con usted, y yo me imagino a Lázaro pensando: ¿me quieren matar a mí de nuevo? Ya me morí. ¿Por qué me quieren matar de nuevo? Y la verdad es que le querían matar de nuevo simplemente por lo que Jesús había hecho en su vida. Porque las masas se aglutinaban, se acercaban, iban a verle a Jesús, y entonces esto les quitaba adeptos a estos principales sacerdotes. Pero Lázaro, la verdad, él había estado muerto, él escuchó una voz, le llamaron a vivir después de 4 días y volvió a vivir. Punto, él no había hecho nada. ¿Por qué? Porque era la gracia de Dios sobre su vida. Y el día de hoy quiero decirle que la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, y que hay muchas cosas que Él puede hacer por nosotros, aunque no nos lo merecemos, así como Lázaro. Y la gente puede criticar y la gente puede burlarse, pero nosotros tenemos que permanecer fieles, tenemos que permanecer en el camino de la fe. Y entonces, al día siguiente, y aquí llega lo que conocemos como Domingo de Ramos, al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén, la noticia corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirle, y gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, vive el Rey de Israel. Hay otros versículos, o hay otras versiones que dicen: Hosana al nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana? ¿Quién sabe qué significa Hosana? A ver, José. No dice gloria a Dios en las alturas. No es alabado, no es bendito, es sálvanos. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Jesús. Sálvanos, oh Rey. Sálvanos. Y entonces está la multitud tal vez llegando y dicen: Jesús está llegando, aquí viene, ahora sí nos va a salvar de este imperio que nos tiene. Porque acuérdense que ellos vivían bajo el imperio romano, y ellos estaban esperando un Salvador, y estaban esperando el Salvador que les libere de este imperio, no estaban esperando que les perdone de sus pecados. Y entonces están allí y dicen: llegó Jesús, bótenle los mantos, échenle las palmas. Y Jesús entra, nos dice en Mateo, ya vi, Mateo 21, entra Jesús. Bueno, Jesús les manda antes a unos discípulos y les dice: vayan a darme viendo el burrito en el que voy a entrar a Jerusalén. Porque acá yo les estaba hablando desde la vista de Juan, pero Mateo nos cuenta que primero Jesús manda a que vean el burrito, y me llama la atención la obediencia de los discípulos, porque eran 12 y Jesús manda a 2. Y yo me imagino a esos 2 diciendo: ¿y por qué no le mandas a él? Mándale a mi ñaño mejor, mándale al otro. Porque no nos gusta obedecer, no nos gusta hacer caso. Nos gusta tener siempre la mejor idea. Y Jesús manda a 2 de sus discípulos para que vayan y traigan el burrito. Y nuevamente me sorprende la generosidad del dueño del burrito, porque no dice: ¿y para qué quiere el burrito? Sí, le preguntan y él dice: el Señor manda, el Señor les pide. Usted quiere leerlo, está en Mateo 21. El Señor pide el burrito. Y el dueño del burrito dice: bueno, llévense el burrito. Yo no sé también, si usted hubiera sido el dueño del burrito, ¿qué hubiera dicho? ¿A qué hora me va a traer de vuelta el burrito? ¿Sí o no? ¿Hasta qué hora quiere? ¿Cuánto peso le va a poner a mi burrito?
¿qué dice que va a hacer con mi burrito? Haríamos un montón de preguntas, como hasta para que la gente desista. Le pregunté tanto que desistieron y se fueron. No, pero él dice, cojan y lleven el burrito, no hay problema, llévense el burrito. Y entonces así se cumple una profecía, y eso también nos dice una profecía de Zacarías, Juan 12, versículo 15, no tengan miedo, habitantes de Jerusalén, ya viene su rey, viene montado en un burrito. Viene montado en un burrito. Yo estuve leyendo ayer las diferencias entre montar un burro y montar un caballo. ¿Quién quisiera montar un burro? ¿Quién quisiera montar un caballo? Si tuviera que elegir. Algunos no quieren montar nada. La verdad, ¿quién quiere montar el burro? Yo no quisiera montar el burro. Si me harían elegir, yo quisiera montar un caballo. El caballo es como más importante, ¿no? Imagínese usted sentado sobre un burrito. Leí ayer las diferencias entre montar un caballo o montar un burro y decía que el burro, como tiene patas más pequeñas, es más lento que el caballo, pero carga más. ¿Sabía usted eso? El burro puede cargar el doble de su peso. Pero yo me imagino a Jesús en el burrito, lentito, entrando a Jerusalén. Pero es Jesús, y la gente le está aclamando como el Salvador. Dice el pastor David Thomas que tal vez si es que él hubiera entrado en un caballo y hubiera entrado con una espada, más gente le hubiera seguido. Tal vez sí, pero Jesús está mostrándonos una lección de humildad. Y cada uno de nosotros en esta mañana necesitamos un baño de humildad. Porque a veces decimos, no, es que yo soy cristiano. Hinchamos el pecho. Yo soy cristiano. Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene que reconocer con humildad que no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. Y entonces entiendo que no tengo nada de qué estar orgulloso, porque no es por mí, es por Jesús. Y Jesús nos muestra eso en un burrito entrando a Jerusalén. Y, no sé, tal vez se hubiera visto chistoso. Pero ahí está Jesús en su burrito, cumpliendo la profecía, cumpliendo la palabra. Hay un montón de profecías que se cumplen en Jesús, y en esta última semana muchas más. Pero ahí está Jesús mostrándonos la humildad. Y la Biblia nos dice en Filipenses 2:3 que cada uno de nosotros tiene que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios no consideró eso algo como a qué aferrarse, sino que se despojó de todo. Jesús tuvo una actitud humilde. Leamos Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Tal vez Jesús no trataba de impresionar a nadie en esa mañana. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a qué aferrarse. Aprendamos a ser humildes. ¿Sabe? A veces no compartimos la palabra de Dios, a veces no compartimos el mensaje porque estamos envanecidos en nosotros mismos. Estamos pensando que yo siempre tengo la razón, y a veces el no ceder, a veces el no darme cuenta o el no reconocer en dónde estoy fallando, lo que hace es cerrar la puerta con mi familia. ¿Cuántos de ustedes, cuando cometen un error, dicen primerito, yo fui, mil disculpas? Cri, cri. ¿Cuántos de ustedes les cuesta un poquito más darse cuenta de que ustedes fueron y pedir disculpas? Uy, creo que algunos no piden disculpas nunca. ¿Sabe? Normalmente, cuando tenemos una discusión, siempre estamos, y aunque hayamos tenido la culpa, decimos, pero es que vos hiciste esto. ¿Sí o no? Siempre es la culpa del otro. Siempre pretendemos. ¿Y sabe lo que está haciendo eso? Cerrando puertas con esas personas. Y tenemos que aprender a reconocer humildemente, sí, yo me equivoqué. Porque es en esa humildad que nosotros también podemos reconocer que necesitamos un Salvador. Porque si nosotros todo lo podemos, entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús en nuestras vidas? La verdad es que no todo lo podemos. La verdad es que necesitamos a Jesús y que nos equivocamos muchas veces. Y si está al lado de su esposo, su esposa, sus hijos, y usted se equivocó, y de mañana dígale, perdón, fui yo. Perdón.
Porque sabe que es importante aprender a reconocer, y tanto en la época de Jesús como en nuestros días, la humildad se ve como algo de debilidad, ¿sí o no? ¿Se considera la humildad como debilidad? Sí. Muchas veces se considera, es más, se considera la humildad como pobreza y no tiene nada que ver, pero se considera la humildad como debilidad, pero es allí cuando nosotros podemos reconocer que somos débiles, que Jesús puede hacerse fuerte en nosotros. Porque si yo no reconozco que soy débil, entonces no necesito la obra de Jesús, y la verdad es que todos hemos pecado y que todos necesitamos a Jesús en nuestra vida. Otra cosa que aprendo dentro de este pasaje, dentro de este Domingo de Ramos, es que hay personas que están allí alabándole a Jesús, gritando: ¡Hosana, Señor, sálvanos! ¡Sálvanos! Y que son las mismas personas que pocos días después están gritando: ¡Crucifícale! Es en grito, porque están gritando, ¿no es cierto? Y tanto con esa misma emoción con la que dicen: ¡El Salvador llegó! ¡Jesús está aquí! ¡Hosana al que vive! ¡Hosana al Rey de Reyes! Y ellos están todos animados allí. Son los mismos que pocos días después dirán: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿A quién eligen? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dice la gente? A Jesús. ¿Saben por qué puedo pensar? Tal vez pienso yo. Bueno, hay algunas cosas. La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo creo que eran personas que simplemente estaban allí como cumpliendo una tradición. Hay muchas personas que cumplimos. Me voy a unir en el saco, porque hay muchas personas que hacemos ciertas cosas o ciertos rituales solo por cumplir con Dios, pero que nuestro corazón se puede encontrar lejos de Él. Porque venimos a la iglesia el domingo, porque el domingo es día de venir a la casa del Señor, y lo cumplimos como un ritual, y no porque mi corazón quiere estar cerca y porque necesito ir a la casa de Dios para alabarle. Entonces simplemente vengo como una tradición. ¿Cuánta gente vive en una tradición? Sí, en las iglesias hay gente que está viviendo solo por tradiciones, y que Jesús dice: sí, les veo cómo me cantan, les veo cómo me adoran, les veo cómo levantan las manos, pero sus corazones están lejos de mí. Y tal vez son aquellas personas que de vez en cuando le dicen a Dios, por ejemplo: Dios, si tú me salvas, entonces yo voy a adorarte a ti. Señor, si tú sanas a mi hija, entonces yo voy a ir a tu iglesia. Señor, si es que tú haces esto por mí. Y comenzamos a ponerle condiciones a Dios. ¿Por qué? Acuérdese que ellos estaban gritando: ¡sálvanos! Y a la semana se dieron cuenta que Jesús no les iba a salvar de la forma en la que ellos querían. Que Jesús no les iba a salvar del Imperio Romano en ese momento, y se dieron cuenta días después, y entonces habrán dicho: para eso boté mi saco al piso, para eso puse las palmas, tanto esfuerzo para nada. Nosotros decimos en la actualidad: todos los políticos son lo mismo. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué voté por él? Pero la verdad es que la gente dice: ¿para qué? Posiblemente pensó: ¿para qué hice todo eso si este Jesús no me va a salvar, no me va a rescatar? Porque no se dio cuenta que ellos no necesitaban tanto una liberación de los romanos como el perdón de sus pecados y una comunión con Dios. No se dieron cuenta. Pero hay muchas personas que un día están y al día siguiente ya no están. Hay muchas personas que un día están aquí diciendo: Dios, no te voy a dejar por nada del mundo. Y al día siguiente tienen un problema con su hermanito, su hermanita de la iglesia, con la persona de la puerta, y adivinen lo que hacen. Aquí nos vemos. Se van. ¿Alguna vez ha sentido usted la traición o el dolor de un engaño? Imagínese para Jesús, cuando la gente que era la que le recibía con palmas y que le aclamaba de una manera impresionante, es la misma persona que después le decía: crucifícale. La verdad es que nosotros tenemos que aprender a ser firmes en nuestra fe y a estar allí a pesar de que mi hermano o mi hermana me traicionen y me decepcionen. Yo me llevo muy bien con mi hermana, bastante bien, y tenemos nuestras diferencias de vez en cuando como buenas hermanas. Pero ¿sabe qué? Nunca le he podido decir a Rosana: ahora ya no soy hija de mi papá porque tú eres mi hermana. Porque no sonaría bien, ¿no es cierto? Yo sigo siendo hija de mis padres, aunque no esté de acuerdo con mi hermana, ¿sí o no? Pero hay un montón de gente que desiste de su fe en Dios porque se pelea con uno de sus hermanos.
¿Cómo se ve eso? Si fueran niños diríamos, bueno, pues tienen 5 años, están peleando como, ya no voy a ser tu primo nunca más. ¿Ha escuchado niños peleándose así? ¿Ha escuchado a esposos que porque el esposo llegó tarde, la esposa dice, entonces ahora ya andate de la casa, ya nos divorciamos, ya no quiero ser tu esposa? Por cosas sencillitas y chiquitas. Y la verdad es que hay cosas que son tan pequeñitas y nos vemos como niños de 5 años cuando decimos, me voy de la iglesia porque me vieron feo. Me voy de la iglesia porque no me saludaron o me dijeron que me siente en primera fila. Me voy de la iglesia. Me voy de la iglesia porque tal vez una persona me engañó. Puede ser que sí, alguien le engañó. Pero ¿sabe quién siente ese dolor? Jesús. Y lo conoce de carne propia. Y entonces es allí cuando más que nunca mis ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Porque si mis ojos están puestos en todas las personas, sé que me van a fallar. Nos podemos fallar entre personas, pero Jesús no nos falla. Y entonces no soy de las personas que un día está gritando, Jesús sálvame, y al día siguiente crucifíquenle a Jesús, o me voy, o hablo mal de la iglesia. Cuido a la novia de Jesús, que es su iglesia. Pero allí tenemos que madurar un poquito en nuestra fe, porque es más fácil simplemente decir, sálvame, todavía quiero algo para mí, que decir, Jesús, aquí estoy. Jesús, aunque no conozca tus planes, aunque no conozca por qué no le sanaste a mi hermano, a mi hermana, aunque no entienda, quiero seguir confiando en ti. Porque eso es lo que tenían que haber dicho ellos, aunque no me salvaste de los romanos en este momento de la forma que yo esperaba, sigue mi confianza puesta en ti. Pero nuestra confianza o nuestra fe en Dios a veces es un poco frágil. Un día está, un día no está. A veces nos olvidamos que tenemos un Dios a quien servir, y la verdad es que le decimos, Dios, si es que tú no me haces esto, entonces yo me voy, y Dios no nos necesita a nosotros. Dice enseguida en el pasaje de Juan que estábamos leyendo que la gente quería que las personas se callen, y Jesús dijo, si estas personas se callan, de seguro las piedras alabarían. Y entonces Jesús no nos necesita a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos calláramos todos, las piedras comenzaran a alabar. ¿Sí? Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Él quiere tener comunión con nosotros, sí, pero somos nosotros los que somos su creación, los que le necesitamos a Él. Dentro del pasaje en Juan, sigo leyendo, los que estuvieron presentes en Betania, estoy leyendo en el versículo 16. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, habían contado en Jerusalén este milagro, por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. Al principio los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron que todo lo que él había dicho, que todo lo que le habían hecho a Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Al principio los discípulos no entendían. ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones que no entienden? Y paso por una situación y no entiendo esta situación, pero no es sino hasta después. Los discípulos se dieron cuenta cuando Jesús ya estaba en su gloria, es decir, después de que Jesús ascendió, que todo lo que Jesús había pasado estaba cumpliendo un propósito. Y entonces, ves, el día de hoy tú no estás entendiendo ciertas situaciones que estás pasando por momentos difíciles, sí, pero hay cosas que en este momento no se nos van a hacer claras y que más adelante podemos comprender. Lo que siempre tenemos que tener claro es la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Siempre tenemos que saber que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Y entonces yo puedo permanecer aferrada en esa esperanza. Dios, ahorita yo no entiendo por qué estoy pasando esto, no entiendo por qué estoy pasando por estos momentos tan difíciles, no comprendo, y hay personas que están dándole vueltas y vueltas y pensando que hice mal, cómo fallé, cuándo me equivoqué, y estamos allí dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, y la verdad es que hay cosas que no vamos a comprender en este momento, pero aférrese a que Dios no cambia, a que Dios quiere lo bueno para nosotros, y en un tiempo más usted podrá decir, ah, era así, tal vez era esto, pero no se aleje de Dios en esos momentos difíciles, sino aférrese a su palabra. Los discípulos corrieron, después de esto, claro, después de algunos días más, los discípulos también corrieron. Y no se dieron cuenta que estaban viviendo el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo que ellos necesitaban en sus vidas. Si Jesús es fiel y su fidelidad permanece para siempre, nosotros tenemos que estar seguros y confiados, aunque estemos andando por valle de sombra de muerte. No teme mi corazón, porque Él está con nosotros.
Él está con cada uno de nosotros. Lo siguiente que podemos aprender acá es que Jesús es digno de alabanza. Que Jesús es digno, aunque usted esté pasando por momentos difíciles, Jesús sigue siendo digno de alabanza. ¿Por qué? Porque decimos, ay no, cuando las cosas mejoren para ir a la iglesia, cuando las cosas vayan bien para comenzar a cantarle a Jesús. ¿Por qué le voy a agradecer? ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y Él es Rey. Posiblemente lo que estaban cantando ellos acá, o cuando estaban alzando la voz, estuvieron haciendo o leyendo o recordando el Salmo 118, que dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. No les veo muy alegres. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en Él. Y entonces la gente está allí alegre y gozándose y alabándole a Él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Posiblemente ellos estaban haciendo una referencia a este pasaje. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Y acá habla: lleven el sacrificio y átenlo con cuerda sobre el altar, los sacrificios que tenían. Llévenlo al altar. Tú eres mi Dios y te alabaré, eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Y esto es algo que nosotros siempre tenemos que saber, que Él es bueno y que su fiel amor perdura para siempre, y que Él es digno de alabanza, y que nosotros tenemos que alabarle, cantarle cuando están acá. Yo le veo a veces a Vero animándoles a cantar, a hacer las cosas, pero la verdad es que de nuestro corazón debe brotar una alegría para cantarle y exaltarle a Jesús. Y aunque ella no diga salten, hay momentos para saltar, y aunque ella no diga levanten las manos, hay momentos para levantar las manos y para adorarle y decirle: Jesús, tú eres mi todo y mi vida, me rindo ante ti, canto, me alegro, celebro, porque es Dios al que estoy celebrando, porque es Él el que se merece. Tú eres mi Dios y te alabaré, eres mi Dios y te exaltaré. Y después de este momento de gran alegría, vamos a ver toda la alegría. Después de este momento de gran alegría, espero que ellos hayan estado más alegres. Pero después de este momento de gran alegría, llega Jesús y se encuentra frente a Jerusalén. ¿Y sabe lo que hace? ¿Qué hace Jesús cuando ve a Jerusalén en ese momento? Llora. ¿Sabe que hay veces que estamos en el mejor momento de nuestras vidas y luego viene un bajón así, ¡plum!, de golpe? ¿Le ha pasado? Pero dice: ¿qué pasó? Estábamos todo bien, y ¡puf!, se fue. En el momento de mayor alegría, a veces en el momento de que nos sentimos súper bien, viene un bajón, y Jesús mira a Jerusalén. Y Jesús llora, y Jesús no llora montado en el burrito diciendo: ¡ay, me van a matar! Acuérdense que Él está en el burrito. No. Así como Jesús no lloró por Lázaro por tristeza de haber perdido a su amigo, porque hay gente que dice: no, Jesús estaba llorando porque le perdió a su amigo. No, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús llora por las personas que están a su alrededor, porque las personas que están cerca no creen. Y nuevamente Jesús mira a Jerusalén, y Jesús, mirando a Jerusalén, comienza a llorar y piensa y dice: porque Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y sabe qué? Yo creo que a veces nosotros, estando aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios, todavía no comprendemos el momento, y todavía no comprendemos que Jesús nos ha dado absolutamente todo. Y Jesús dice: no puede ser, estoy aquí, les estoy dando palabra, les estoy hablando, les estoy diciéndoles que les amo, y todavía están llorando en sus cuartos diciendo: ay, ¿qué voy a hacer de mi vida cuando estoy aquí? Estoy aquí para cada uno de ustedes. Y Jesús llora, y Jesús no llora, como les digo, por su muerte. Jesús llora por la incredulidad de las personas, o porque estando Él allí, viviendo el cumplimiento de las profecías, las personas no lo valoramos y no lo sabemos apreciar. María lo supo apreciar. Pero ¿cuántas personas dejamos pasar muchas cosas, palabra de Dios que ha sido dada a su vida, y muchas veces dejamos que esa palabra se vaya? Y yo me imagino a Jesús llorando, así como lloró por Jerusalén: oh Jerusalén, que no conociste el tiempo de tu visitación. Que no nos diga: Cuenca, no supiste el momento de tu visitación. Porque Jesús está aquí y tiene una palabra para cada uno de nosotros, y que esa palabra pueda rendir frutos en mi vida, que nosotros podamos hacer algo más. Que Jesús no llore por mí, que nosotros podamos ser entendidos en estos tiempos,
que nosotros podamos reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no estemos tan preocupados por las cosas a nuestro alrededor, que Jesús abra nuestros ojos, que Jesús abra nuestros oídos para poder entender lo que Él está haciendo, porque son cosas mucho más grandes. La Biblia dice que cosas mucho mayores podremos ver y hacer, y estamos cómodos, porque no estamos comprendiendo que este es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia del Señor, el tiempo en el que la iglesia tiene que levantarse y que tiene que hacer las cosas, y que vamos a poder ver muchas otras cosas en el nombre de Jesús. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo para hacer mucho más. Que Jesús no llore por nosotros, que Jesús no llore por Cuenca, que Jesús no llore por cada uno de los que estamos acá, que podamos decirle: Jesús, yo quiero alabarte, quiero vivir para ti, no me quiero separar de ti, quiero comprender y conocer tus tiempos y tus momentos. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana.